Laje, que es director de la Fundación Pro, Faro, perdón, no Fundación Pro, perdón, director de Fundación Faro. Agustín, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Horacio? Bueno, gracias Bien. por llamarme. No, a vos siempre por tener un ratito para conversar conmigo cada vez Con todo que gusto. te llamamos. ¿Qué pasó el fin de semana, Agustín? Bueno, a ver, el fin de semana se ratifica no solamente un rumbo, sino que además se abre la puerta para reformas imprescindibles para la Argentina, que están puestas ya sobre la mesa: reforma impositiva, reforma laboral, reforma previsional, que vienen a, digamos así, impulsar una agenda que estaba muy detenida, que era la agenda libertaria, y estaba detenida porque no había poder legislativo a favor. Al contrario, el poder legislativo lo teníamos completamente en contra. Ujú. Así que lo que marca el resultado del domingo es que viviremos 2 años de reformas profundas. Quedamos con aliados en 110 diputados. Tenemos ahora casi 20 senadores propios. Habrá obviamente que tender puentes con otras fuerzas políticas razonables. Habrá que sentarse a hablar con gobernadores. Habrá que rediseñar la estrategia en el Congreso, pero las reformas van a llegar. Y el discurso del presidente Milei apuntó a eso mismo. Fíjate, Horacio, que el discurso de triunfo fue un discurso muy mesurado, muy distinto a otros discursos triunfalistas como el de mayo de este año, cuando ganó Adorni en Ciudad de Buenos Aires. Ujú. Este año, este domingo que acaba de irse, el discurso de Milei fue un discurso de diálogo, un discurso humilde, un discurso en el que, a pesar de tener, por ejemplo, a los gobernadores totalmente devaluados, que se suponían que eran la gran opción, Sí. a pesar de eso les dice: miren, vengan, sentémonos a hablar. Todos queremos o todos los que tenemos sano juicio, o sea, todos menos el kirchnerismo, sabemos que hace falta este tipo de reformas para que el país salga adelante. Así que yo creo que vienen 2 años, buenos. Y además, y este es un dato muy importante, se ha vuelto a hablar de una posible reelección en el 27, tema que se había esfumado del discurso político y del análisis político en los últimos meses. Así Claro. que ha cambiado absolutamente todo, Horacio. Ujú. Agustín, a ver, pensando en esto que vos planteabas, comparto mucho de lo que especialmente Ujú. esta cuestión del triunfalismo de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, que me Sí, parece que hizo que el gobierno en algunos aspectos se sobregirara y sí. cometió algunos, no sé si errores no forzados desde la realización de cosas, pero por así desde lo discursivo. Ujú. Y pensaba cómo construyó poder Milei desde un principio, o todo lo que pasó a ver, primer año, Milei tuvo una Sí. actitud casi prepotente en el buen sentido de la palabra por la cantidad de cosas que propuso en el Congreso. Los pasó por arriba, no les dio tiempo a pensar, los arrinconó, Ujú. logró muchas cosas, que votaran muchas cosas. Ya en el segundo año se le complicó, le tomaron el tiempo, lograron oponerse, por ahí muchos justificaron esta cosa de los modos de Milei, no, la verdad que sí. Sí. No estoy de acuerdo con el kirchnerismo, decían algunos, pero no veo otra oportunidad que votar con Ujú. ellos. Arman paquetes muy grandes, entonces me obligan a votar 3 cosas que no quiero y 7 que sí, entonces directamente me tengo que oponer. ¿Cómo sería la sugerencia para construir este consenso que vos recién planteabas en esta segunda parte del mandato? Hubo una primera parte del mandato que quedó clarísima, esta segunda parte, ¿cómo se construye ese consenso? Bueno, en esta segunda parte, quizás algo que en lo que no se le prestó demasiada atención era la importancia de las formas, por ejemplo. Ujú. A nosotros nos interesa mucho más el contenido que las formas. Para Claro. nosotros las formas son secundarias. Pero evidentemente hay gente a la que le importan las formas. Y eso yo creo que se tomó nota no ahora, sino que se tomó nota hace más o menos un mes y medio o 2 meses, cuando en la Fundación Faro el presidente se comprometió, por ejemplo, a no insultar más. Ujú. También se tomó nota de esto cuando, insisto, con los gobernadores por el piso, después de un fracaso monumental donde no ganó ninguno de Provincias Unidas, con excepción de la provincia de Corrientes, se les dice: vengan a dialogar, no queremos, haber puesto con lenguaje de Twitter, no queremos mearlos en el piso, no Ujú. queremos pegarles en el piso, sabemos que están en el piso, Sí. pero queremos que vengan a sacar al país adelante con nosotros. Nuestro límite es el kirchnerismo. Así que, ¿cómo imagino yo que viene esta segunda fase, Horacio? Con diálogo, Ujú. con diálogo, con negociación política,
con puentes que se tienen que tender, porque hemos entendido que, bueno, esas fuerzas políticas van a tener un rol sin ser libertarias, pero van a tener un rol en la liberalización del país en los 2 años que vienen. Claro, claro. Pensando en eso que vos planteabas, hoy lo conversaba con Majul, la motosierra, que en un momento funcionó muy bien, era una metáfora muy fuerte, mucha gente apoyó la motosierra. Tengo la sensación de que, como toda motosierra, en algún momento empezó a molestar el ruido, los pedazos de madera que volaban por todos lados, y creo que hay mucha gente que dice, bueno, ok, ya está, paremos un poco con la motosierra y empecemos con la tijera de podar, con alguna cosa más, y llegado el caso, si hay que cortar una rama, que estamos todos de acuerdo que hay que cortarla, la usamos, pero da la sensación de que con la motosierra habría que parar un poco. Mira, queda mucho por podar, para seguir con tu metáfora. Seguramente, mucho, claro. Muchísimo por podar. Yo no sé si la metáfora de la motosierra molesta. Yo creo que en todo caso molestaban otras cosas. No creo que sea tan agresiva esa metáfora como podemos creer. Yo creo que los errores en realidad han sido de darle la espalda a ciertos gobernadores, de pelearse de más en el Congreso, de sobregirarse con ciertos triunfos como el de la Ciudad de Buenos Aires. Y te lo digo, yo hago mi autocrítica. Para mí estaba muerto el PRO en mayo de este año, y al final quien encabezó la lista de la provincia de Buenos Aires el domingo fue una persona del PRO, Santilli. Claro. Exacto. Entonces, yo creo que vienen tiempos de prudencia. No sé si la motosierra es lo más importante de la discusión. Es un símbolo que representa la necesidad de podar todo el exceso de estatismo. Si no gusta, se buscará otra metáfora. El mileísmo tiene que mantener el contenido ideológico, sin lugar a dudas, pero tiene que hacer política. Esa es para mí, la gran enseñanza. Vos fijate, Horacio, que Javier siempre habla del poder en términos de 3 pilares. Por un lado, la batalla cultural, o sea, dominar la opinión pública. Por el otro lado, la batalla por la gestión, o sea, que nuestras políticas den resultados que satisfagan a la gente. Y, por último, la batalla política. Si vos mirás de cerca este triángulo de poder, la batalla cultural viene muy bien, a tal punto de que el kirchnerismo no ha sido capaz de reconstruir un discurso propio. Todo lo que ha hecho ha sido oponerse al discurso libertario, decir Milei no. Incluso retomaron viejísimas consignas del viejísimo peronismo como patria sí, colonia no. O sea, están totalmente desorientados en términos de la construcción de un discurso cultural que les dé poder político. Por otro lado, la batalla por la gestión. Fíjate, Horacio, que pasaste de 57% de pobres a 33% cuando se suponía, según los grandes economistas de este país, se suponía que la pobreza se iba a disparar indefectiblemente. Pasaste además de una inflación del 211% anual a una inflación que este año va a estar cerrando alrededor del 30% y que el año que viene probablemente esté en un solo dígito. Se acabaron los piquetes, bajó la inseguridad, se controló el narcotráfico en las zonas más calientes, y todos estos elementos no son arbitrarios, sino que son los que constituyeron el corazón de la propuesta electoral del 2023, con lo cual la gente también fue a premiar eso y a pedir que eso se intensifique. Pero no se hizo política por lo menos como tenía que hacerse este año, que era un año electoral, y que en el Congreso se apostó por destruirlo todo. Milei lo ha dicho muy bien en algunas entrevistas. Ellos le dieron vía libre al gobierno para hacer el primer año porque pensaban que no iba a funcionar. Cuando empezaron a ver que funcionaba, que se había salido de la recesión, que se había sacado el cepo sin que se disparara el dólar hasta por las nubes, cuando vieron que la pobreza caía, que la indigencia caía, cuando vieron que se controlaba el narco, los piquetes, dijeron, muchachos, destrocemos todo ya porque no volvemos nunca más. Bueno, hicieron todas sus operaciones, todo lo que pudieron hacer, y fíjate que ahí apareció el concepto de riesgo Cuca, que al principio parecía, Horacio, un eslogan de campaña, pero ese riesgo Cuca se empezó a consolidar después de la derrota monumental de septiembre en provincia de Buenos Aires, y la gente empezó a percibir esta función directamente proporcional entre las probabilidades de un retorno del kirchnerismo y la economía de los argentinos. Y ellos mismos, los kirchneristas, empezaron a celebrar
públicamente su capacidad destructiva. Sí. Yo nunca vi, Horacio, algo tan esquizofrénico como alguien celebrando la capacidad que tiene para destruir a su propio pueblo. Y ellos se sobregiraron después de la provincia de Buenos Aires y bueno, el resto es historia. Ahora, te digo una última cosa que me parece importante yendo a cuáles son las consecuencias de esto. Mirá, ¿quién es el gran perdedor en el kirchnerismo? ¿Quién perdió? ¿Perdió Cristina, que armó las listas que fueron desastrosas? ¿O perdió Kicillof, que desdobló la elección y gastó la bala de plata en septiembre cuando tendría que haberla usado para una victoria nacional y no para conservar su feudo? El kirchnerismo hoy se está debatiendo eso hacia adentro y no tiene una respuesta fácil. Lo que sí es cierto es que están muy fragmentados internamente y que esta derrota va a profundizar la herida. Clarísimo. Como siempre, Agustín, muchísimas gracias por estar dispuesto al diálogo. No, gracias a vos, Horacio, y un gran abrazo. Muchísimas gracias. Otro para vos. Agustín Laje, director de Fundación Faro. 17 minutos pasaron ya de las 3 de la tarde.